Dina Boluarte ha señalado que ella se queda hasta el 2026. Yo veo difícil una convivencia con este Congreso, porque la tregua va a pasar como toda tregua. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Buenas muchas tardes. gracias por atendernos. Lo primero que ha dicho la presidenta de la República, ha dicho que pide una tregua política. ¿Qué significa una tregua política? ¿Le va a servir una tregua política? Porque ella es una presidenta que no tiene bancada. ¿Qué es lo que necesita para fortalecerse? Bueno, creo que la tregua política se impone de hecho. Bueno, para empezar, estos días de fiestas le van a ayudar con cierta tranquilidad, digo cierta nada más, en la confección de su gabinete. Hay que acordarse que la legislatura termina el 15 de diciembre y no tenemos legislatura ordinaria, salvo que esta se prolongue hasta el 15 de marzo. Y cuando se habla de tregua, entonces es en las relaciones entre Ejecutivo y Congreso. Entonces va a tener un respiro y porque creo que eso también logra conectar con cierto sentimiento ciudadano, ¿no? El ciudadano, y se muestra a través de las encuestas, rechaza los enfrentamientos, no logra entender cómo este conflicto entre los poderes puede darse sin que obviamente exista de parte por lo menos el gobierno actual, el gobierno, perdón, anterior, la solución de los problemas vitales de la población. Entonces, yo creo que se impone de una suerte de tregua, repito, de hecho, más allá de lo que digan los actores. Ahora, en este momento, es muy difícil encontrar, pues, a un sector político que va a pronunciarse en contra de la actual presidenta Dina Boluarte. Eso sería incluso un error político, así estuvieran pensando. Otra cosa es cuando ya establecida, la veremos cómo gobierna, y no estoy tan seguro que las relaciones van a ser necesariamente buenas. ¿Y cómo hace ella para fortalecerse? ¿Cuál es el primer paso que debería hacer para ganar confianza? Bueno, yo sé que le han dejado la valla bastante baja, ¿no? Ya todos los errores cometidos por Pedro Castillo ya deberían ser una especie de aprendizaje. Pero ¿cuál es el Es paso número correcto. uno, el paso número dos, para que ella termine siendo alguien que el país espera? Bueno, el desempeño presidencial le coloca una valla baja. Lo que espera el país es si es una valla alta, porque hay una ciudadanía frustrada de hace mucho tiempo. Pero yo creo que ya ha hecho dos cosas que lo diferencian. Uno va a ser en relación a la prensa, una relación muy tensa y conflictiva con Pedro Castillo. Dos, la transparencia, ¿no? El hecho mismo de haber recibido los representantes del Ministerio Público del Tribunal Constitucional es una muestra de apertura, como diciendo yo no tengo nada que ocultar y abro las puertas. Y efectivamente parece ser de que ya no está comprometida en nada de los actos en que está o se le inculpa o se le imputa al propio expresidente Pedro Castillo. Entonces ahí hay un punto. Pero el segundo punto es la conformación del gabinete. Ahí podemos ver qué tanto ha utilizado esta oportunidad, ¿no? Si bien es un momento, parte de un punto de debilidad no tener partido ni bancada, es también una oportunidad porque puede congregar a través del gabinete, digamos, un nivel de relaciones y vínculos y hasta coaliciones con diversos sectores políticos. Y entonces, eh, conjugar, digamos, políticos con experiencia, políticos con renombre, con profesionales también de buena formación, que es lo que ha encarecido justamente el gobierno de Pedro Castillo. Si ella logra conformar
un gabinete de esta naturaleza sería un buen punto de apoyo. Se conoce poco en realidad en el fondo también de ella, ¿no? Bueno, hay datos sobre su vida, pero digamos, no ha sido una persona que ha tenido pues una trayectoria política visible o destacada, pero bueno, siempre es una pregunta, ¿Quién quizá es, no? pueda ¿Quién es? ella Yo resolver. por favor le pido que me espere, me tengo que ir a una pausa comercial para seguir conversando sobre Dina Boluarte. Bienvenidos nuevamente, estamos nosotros enganchados en una entrevista con Fernando Tuesta Sol de Villa, expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Exitosa. Política. Nos habíamos quedado escuchándolo, por supuesto, pero la pausa comercial aquí, pues usted sabe cómo es en la tele y en la radio. Yo le estaba preguntando, ¿cómo se puede hacer para que esto funcione con la nueva presidenta? Usted me decía que el gabinete era clave, a quiénes iba a poner. Además, ¿cómo hace para separar del cargo a tanta gente ineficiente? Se le ha puesto a gente de favor. ¿Y qué falta para que no nos vuelva a pasar esto? Porque la reforma política se quedó a la mitad, a media marcha. Bueno, yo creo que ahí tienen tarea pues los encargados de los sectores. Como bien ha señalado, lamentablemente en estos 17 meses la administración pública ha visto ingresar a gente incompetente, cuando no mafiosos, de los que hay que retirar. Además, no solamente en los sectores, hemos visto las prefecturas, las subprefecturas, que han sido campo de la repartición de puestos. Claro, esto va a traer probablemente enemistad de quienes se vieron favorecidos, sobre todo aquellos grupos que apoyaron a Pedro Castillo, eh, Perú Libre, por ejemplo, pero lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer porque, entre otras cosas, el daño que se le ha hecho a la administración pública, no es que teníamos una administración pública de polendas, pero digamos, habían sectores que funcionaban mejor que otros, esos pocos también han sido seriamente dañados, sin ir muy lejos, educación, salud, el mismo interior, con tantos ministros que han ido pasando por ese cargo, Exitosa. pero allá hay un trabajo que no se hace de la noche a la mañana, pero es imperioso hacer. Ahora, sobre lo otro de que nadie tiene la llave mágica, esto hay que ser claro. Esto no se recupera en el corto plazo, porque Castillo ahonda un problema que en realidad nace desde antes o tiene precedentes anteriores. El Congreso mismo es parte del problema. Y entonces, repito acá, no lo va a hacer una persona ni va a ser fruto de una sola idea. Requiere el conjugar esfuerzos, tarea de por sí ya difícil, ¿no? Muy bien, entonces, en esta reforma política, ¿cuáles son los pasos que usted ve que se necesitan ABC, los necesarios, los que se tienen que Mira, lograr en el corto tiempo? bueno, Dina Boluarte ha señalado que ella se queda hasta el 2026. Yo veo difícil una convivencia con este Congreso, porque la tregua va a pasar como toda tregua. No veo yo posibilidad en 3 años y medio de una convivencia saludable. Ahora, esto estoy hablando de un plano donde ella tenga un buen desempeño, pero puede no tenerlo también. Entonces ahí hay un problema. El tema de la agenda acerca de adelanto de elecciones con reforma política era una idea de la que comparto. En este momento ha sido suspendida, ¿no? Porque hay pues la presencia de Dina Boluarte. Pero en la medida en que esto no funcione pronto, creo que va a ser un tema de agenda nuevamente. Y dentro de eso, creo que hay dos momentos. Uno que es Exitosa. reforma electoral, si hay adelanto de elecciones, y luego reforma política con los que salgan elegidos de estas nuevas reglas. Esperar que este Congreso vaya a desarrollar
una reforma política, o sea, no solo electoral, yo creo que no es posible y lo decimos no con un ánimo de ninguna manera negativo, sino como producto de la observación de 17 meses. La Comisión de Constitución del Congreso de la República han sancionado modificaciones en las normas que han ido al contrario en un sentido antirreformista. Este Congreso no tiene el propósito de encaminar el país en el marco de nuevas normas y mejorar las cosas. Entre otras razones también porque los propios congresistas, más allá de la baja calidad de la mayoría de ellos, no tienen vínculos estrechos con sus propias organizaciones. 36 creo que ya van congresistas que han dejado sus bancadas para ir a engrosar otras o crear otras. Acá no hay vínculos, ¿no? Este es un congreso además lleno de novatos, pero también de personas De lamentablemente niños. portadoras de intereses mercantilistas, ¿no? Cuando no mafiosos. Muy bien, una última consulta, por favor. Ahora, y ya entro totalmente a la coyuntura de lo que sucedió ayer con este golpe de Estado que finalmente no se ejecutó en la práctica porque las Fuerzas Armadas le dijeron no a Pedro Castillo, y ahora todo su gabinete que le hacían el amén en todo lo que él decía, la Asamblea Constituyente, eran todos sus abogados mañana, tarde y noche, dicen que no sabían, que los agarraron por sorpresa, que se enteraron por televisión, que incluso estaban allá dentro del Palacio de Gobierno y que no sabían lo que estaba haciendo el presidente de la República. Como analista político, ¿esto es creíble? Aunque parezca mentira, sí es creíble. ¿Sabes por qué? Es muy difícil guardar un secreto de esa naturaleza. Como ocurrió hace 30 años, el expresidente Fujimori, cuando da el golpe el 5 de abril, no es parte de un acuerdo con su gabinete. Es más, el gabinete en aquel entonces renuncia ante el golpe y también se van los ministros. Esto siempre es, digamos, este tipo de medidas siempre es producto de un acuerdo con un cenáculo muy estrecho de gente muy cercana y de confianza en aquella época de Fujimori, con Vladimiro Montesinos en esta época. eh, no sé, algunos hablan de gente como Betsy Chávez, Aníbal Torres, probablemente ellos sí, pero sí resulta creíble que los ministros no hayan sido parte de este acuerdo. Yo creo que se hubiera filtrado rápidamente. Pero de hecho sí Es tenía su difícil círculo, mantener 18 ministros que no bocas hablen, cerradas, ¿no? y muchos de ellos probablemente que no estuvieran de acuerdo, lo hubieran soltado. Muy Lo bien, hubieran soltado. entonces es muy difícil. Esto no es culpa, digamos, de responsabilidad en la medida en que efectivamente, como ha señalado, lo han seguido pues hasta el último, ¿no? Muy bien, eso no los exculpa, pero sí ha tenido ahí a su costado a sus nuevos montesinos para graficarlo bien. Muchísimas gracias a Fernando Tuesta Soldevilla